Bueno, espero que todo, buenas tardes y feliz que tengamos una buena convocatoria y que tenemos una actividad bien interesante, porque presentamos, podríamos decir, a nuestra colega Claudia Molina, que ella está incorporada desde el 2025, o sea, recientemente, mediante un proyecto de inserción a la academia, al Instituto de Neurociencia, ¿ya? Y bueno, yo les voy a contar un poco quién es Claudia. Ella es bioquímica de la Universidad de Chile, ¿no? Es magíster en bioquímica con mención toxicología y diagnóstico molecular, también de la Universidad de Chile. Y hizo su doctorado en la Universidad de Chile, mención biología molecular, celular y neurociencias, con el profesor Álvaro Klarich, ¿ya? Trabajando en una proteína que tiene un nombre bien divertido, se llama pelado. O pelado. Ella hizo, luego, después de eso, se fue a Estados Unidos a hacer su postdoctorado en el Icahn School of Medicine at Mount Sinai, en Nueva York, eh, donde trabajó en el laboratorio del doctor Bloxick. eh, y bueno, nosotros tuvimos la gracia y la suerte de que estuviera disponible Claudia para poder incorporarse en este proyecto de inserción a la academia. Eh, Básicamente lo que queremos o lo que pretendemos es que potenciar contigo el laboratorio o las líneas de investigación de biología celular y molecular del desarrollo, ¿ya? Y entonces, bueno, escuchamos lo que nos tienen que presentar ahora, así que bienvenida, Claudia. Gracias. No, ahí, ahí, Muchas gracias por venir, por la participación. Sí, les voy a presentar este trabajo que sigue el proceso y desarrollando la función de pelado, dorado, su email. A lo largo de la presentación van a entender por qué todos esos nombres. Entonces, bueno, está centrado en el citoesqueleto activo, que es un componente esencial para la salud humana y también en los procesos de enfermedad. A nivel celular les confiere soporte mecánico, permite los cambios en la morfología celular, permite la migración celular, también es importante la formación de estructuras especializadas, lo que le va a conferir una función en particular a la célula que la contempla. A nivel más sistémico, también es relevante durante el desarrollo embrionario, en los procesos de metástasis del cáncer, durante la reparación de heridas y también en los procesos inflamatorios. Entonces, por esto es importante entender cómo se regula este componente celular. Una de las particularidades que tiene el citoesqueleto de actina es que puede polimerizar de dos maneras, o ramificada o lineal. En el caso de la polimerización ramificada, esta depende del complejo ARP2/3, que es activado a su vez por otras proteínas que son factores promotores de la nucleación, como Star-Wave o WASP. Los que a su vez son activadas por GTPasas pequeñas como RAR o CDC42. En el caso de la polimerización lineal, esta depende de forminas, las proteínas forminas, que son activadas por la GTPasa RAR. Y estas distintas formas de polimerizar de la actina permiten formar distintas estructuras en la célula, como por ejemplo el lamidipodio y los filopodios. En el caso del filopodio, requiere de la polimerización lineal mediada por forminas, y en el caso de los lamidipodios, requiere de la polimerización ramificada mediada por el complejo ARP2/3. Y también estas formas de polimerizar particulares permiten la formación de estructuras especializadas, como la formación de distintos pelos sensoriales, lo que le va a conferir una función particular a las células que les contengan. Por otro lado, también se ha descrito que existe una competencia por los monómeros de actina. Acá esto se demostró en células de levadura, donde utilizaron LICA unidad GFP para evaluar la dinámica del citoesqueleto de actina. En las células control se observa que hay una preferencia por la polimerización ramificada, observándose por estos parches de actina, como en distintas zonas de la célula. Y cuando utilizaron un inhibidor del complejo ARP2/3 en específico, observaron un aumento en la polimerización lineal de actina, que era dependiente de la dosis de este inhibidor.
Y por otro lado, si se inhibe la formina, también observan un aumento en la polinización ramificada. Y también se ha descrito que hay proteínas que participan en este proceso de competencia por los monómeros de actina, y una de ellas es profilina, que es una proteína bastante pequeña que se une a los monómeros de actina y por un lado favorece la polimerización lineal de esta y al mismo tiempo inhibe la polimerización ramificada. Entonces vamos a entrar en materia. En un screen realizado hace varios años, buscando moduladores de la formación de LARA en Drosophila melanogaster, encontraron una mutación letal embrionaria. Y Álvaro Gladich y Patricio Holguín comenzaron a trabajar con esta mutación. Y cuando hicieron parches de células mutantes para evitar la letalidad, observaron que las células mutantes carecían de pelo en el epitelio de la boca. Y por eso, debido a este fenotipo pelado, le pusieron al gen como pelado. Y posteriormente, un screen genético realizado por el grupo de Hugo Belén, ellos estaban buscando genes esenciales en la mosca que estuvieran asociados probablemente a enfermedades inmunes. Y uno de los candidatos de este screen apareció este gen que, bueno, ellos no caracterizaron más, sino que simplemente lo mencionaron como un gen candidato. Y este gen es bastante grande, codifica para una proteína de más de 2100 aminoácidos y presenta distintos dominios en su estructura. Uno de los dominios más reconocidos es el dominio swing, que es un dominio de reducto de zinc, y este es el que le confiere el nombre a este gen o proteína en vertebrados. En vertebrados se llama swing, que es el otro nombre que aparece en el título. Además, presenta un dominio WH2, que es un dominio de unión a monómeros de actina, y un dominio poliprolín, que es un dominio de unión a profilina. Yo destaqué estos dominios que tienen que ver con el ciclo de actina. Tienen muchos más. También tenemos herramientas disponibles en una base de datos de Drosophila, donde están disponibles dos mutaciones puntuales para este gen y que, bueno, las podemos utilizar porque ya están caracterizadas. La que se utilizó originalmente no estaba caracterizada dónde era específicamente una mutación. Entonces nos movimos a utilizar, estaban disponibles y caracterizadas. Y también hay RNA interferentes que permiten reducir la expresión de este gen en un tejido específico. Otra cosa interesante de este gen es que se encuentra bastante conservado. Está en C. elegans, en cebra, ratón, en el ser humano y, por supuesto, en la mosca, que es donde se realizó la mayoría de esta investigación. Entonces, como el efecto que se vio que estaba alterado en un parche de células mutantes era la formación del pelo en Drosophila. También se denominan tricomas estos pelos. Y este es un proceso de formación que ocurre en la etapa de metamorfosis en la etapa pupal. Y comienza alrededor de 28 horas después de la formación de los pupas y termina alrededor de 40 horas. Aquí se observa la formación de estos pelos en el tiempo, y esto está marcado con faloidina, que es una molécula que se une específicamente a los filamentos de actina, y la formación entonces de estos pelos depende de ese componente del ciclo celular. Y la regulación de formación de este proceso está dada por una parte por la vía PCP, que es la vía de polaridad planar celular, donde las proteínas que constituyen esta vía se caracterizan por su acumulación asimétrica en las células. Y esto va a conferir entonces, el efecto final es la regulación del citoesqueleto de actina, que va a permitir la formación del pelo en una zona específica de la célula, que es la zona apicodistal. Y por otro lado está la vía ovo-Chamin-Bailey. Este es un factor transcripcional que regula la expresión de muchos genes, que finalmente van a remodelar la forma celular epidermal. Y entre los genes que regulan está la vía que regula el citoesqueleto de actina, que va a permitir también la formación de este pelo, y esta vía es la que regula específicamente el lugar donde se va a formar el pelo. Entonces, a modo de resumen, para que entiendan mejor la idea, previo a la formación del pelo se requiere una acumulación asimétrica de proteínas en estas células epiteliales de la mosca, donde en la zona distal se van a acumular las proteínas que favorecen la polimerización de actina, y en la zona proximal se van a acumular proteínas que inhiben este proceso, como multiproteínas. Entonces se acumula la actina en esta zona apicodistal y comienza a formarse el pelo. Y una vez que este proceso ya ha comenzado,
múltiple Winkel se relocaliza hacia la zona distal para impedir la aparición de pelos secundarios. Y de esta forma entonces se asegura la formación de un único pelo en la zona apicodistal del cervix. Entonces, tenemos que la polimerización de actina puede ser ramificada a través del complejo 2,3 por proteínas que activan este complejo como SCAR, o bien puede ser lineal a través de proteínas formigas. También está descrito que hay una competencia entre estos tipos de polimerización por los monómeros de actina, y la polimerización lineal es la que se requiere para permitir la formación del pelo. También hay proteínas como múltiple Wicker que inhiben la actividad de estas forminas y por ende estarían inhibiendo la formación del pelo. Y la primera pregunta es, ¿dónde estaría participando pelado en todo esta vía para que no haya formación de pelo cuando pelado no está presente? Entonces, una alternativa es que esté induciendo directamente la polimerización lineal, otra vez que esté inhibiendo al inhibidor de la polimerización lineal, o bien que esté inhibiendo la polimerización ramificada. Ahora, más o menos al mismo tiempo de que yo empecé a trabajar en este proyecto, apareció este paper en C. elegans, donde describen al ortólogo de pelado, ellos lo denominan EVAX1, y describen que este gen forma parte de un complejo biquitin ligasa, donde EVAX1 sería la ligasa E3, que reconoce los sustratos acerobiquitinados por el proteasoma para ser degradados por el proteasoma. Entonces, como teníamos el antecedente que Álvaro y Patricia habían encontrado que algunas proteínas que regulan el citoesqueleto de actina pueden interactuar con la pérdida de función de pelado. En particular, la pérdida de función de SCAR revierte el fenotipo de pérdida de función de pelado. Y está descrito que SCAR es degradado por el proteasoma cuando no forma parte de su complejo regulatorio. Por lo tanto, la pregunta era más o menos obvia. Pelado es un homólogo de EVAX, quiere decir tiene la misma función descrita para EVAX en cielos. Y en este contexto, en ausencia de pelado, uno esperaría que aumenten los niveles de SCAR, capturando los monómeros de actina y de esta forma impidiendo la polimerización lineal y por ende la formación del pelo. En presencia de pelado, los niveles de SCAR se reducirían, dejando los monómeros de actina disponibles para polimerizar de manera lineal y permitiendo así la formación del pelo. Entonces, se va a evaluar primero si es que había alguna interacción entre estas dos proteínas. Y efectivamente, pelado y SCAR inmunoprecipitan juntos. O sea, ahí vamos bien. Luego quise evaluar si pelado regula los niveles de SCAR. Y en condiciones de ganancia de función de pelado no hubo alteración significativa en los niveles de SCAR. Después evalué esto mismo, pero utilizando un inhibidor de proteasoma, esperando que se acumularan las proteínas que no se pueden degradar, pero tampoco observamos una acumulación en los niveles de SCAR en este contexto, pero sí con la proteína control TIP53. Entonces yo dije, bueno, pelado en este caso podría ser parte de un complejo de biquitin ligasa, pero solo estoy aumentando ese componente y requiere el resto del complejo para ejercer su función y quizás por eso no estamos viendo un efecto. Entonces hice el ensayo opuesto y evalué los niveles de SCAR en condiciones de pérdida de función de pelado, pero tampoco observé ningún efecto sobre los niveles de SCAR de manera significativa. Entonces seguí insistiendo y fui a buscar los ortólogos en Drosophila de los componentes del complejo biquitin ligasa que habían descrito en C. elegans. Y evalué si la pérdida de función de estos componentes tenía algún efecto en la formación del pelo, pero tampoco tenía ningún efecto. Entonces dije, aquí está pasando algo distinto, la función probablemente no tiene que ver con el complejo biquitin ligasa en este contexto. Y volví a tratar de evaluar qué estaba pasando en el proceso de formación del pelo en la etapa de la pupa de la mosca. Y para eso utilicé esta técnica disponible en Drosophila que se llama MarkM, y lo que nos permite es generar un grupo de células mutantes que van a estar marcadas con GFP, por lo tanto vamos a ver claramente cuáles son las células mutantes y el resto se va a mantener así. Entonces hice estos parches o clones de células mutantes para pelado y bueno, primero observé que es un efecto autónomo celular, que quiere decir que solo las células mutantes para pelado carecen de pelo y las que están alrededor presentan el pelo normal. Y este efecto fue posible revertirlo al expresar pelado silvestre en este contexto. También quise ver qué ocurría en la temporalidad del proceso de formación del pelo para ver si es que el proceso estaba retrasado simplemente o no ocurría nada, y efectivamente en ningún momento vi que hubiera la formación del pelo
a lo largo del proceso. Entonces volví a evaluar el posible rescate de este fenotipo con otras proteínas que regulan el citoesqueleto de actina. Y observé que la formina diáfanos es capaz de revertir el fenotipo, no así la formina DAM. Chévere, también rescata el fenotipo. La pérdida de SCAR, bueno, corroboré el resultado que efectivamente rescata el fenotipo. La pérdida de función de ACT3 también rescata el fenotipo, que es un componente del complejo ACT2-3. Y la pérdida de función de West, que también es otra proteína que activa el complejo ACT2-3, no fue capaz de rescatar el fenotipo. Estos ensayos, donde si yo estimulaba la polimerización lineal, rescataba el fenotipo, y si yo bloqueaba la ramificada, también rescataba el fenotipo, me hizo pensar en estos ensayos donde describen a la competencia de los monómeros de actina. Entonces yo dije, Pelado probablemente está participando en ese proceso. Y si eso era cierto, si yo aumentaba los monómeros de actina, también iba a poder rescatar el fenotipo, y fue justamente lo que observé. Al aumentarlo, simplemente la actina disponible en este contexto se rescata el fenómeno. Posteriormente quise evaluar si esto se estaba replicando en otro tipo celular, y para ello me fui a evaluar el efecto de pelado en los hemocitos, que son como las líneas sanguíneas, las células sanguíneas de la mano. Bueno, acá tenemos un hemocito control, esto está marcado con ferritina, que marca los filamentos de actina, y las células mutantes para pelado muestran una alteración notable, como que pierden la adhesión celular, son mucho más pequeñas y redondas, como que no se adhieren a la superficie. Y al tratar de rescatar este fenotipo introduciendo la expresión de pelado Walter, observé la aparición de otro fenotipo. Se rescató la capacidad de adherencia sobre el sustrato, pero además aparecieron estas estructuras de tipo filopodo. Entonces fui a analizar esto y la comparé con la expresión de CDC42, una mutante específica que es una versión constitutivamente activa de CDC42 y que está descrito como un inductor de filopodo. Y el fenotipo era más o menos análogo. Y cuando en este contexto de CDC42 constitutivamente activo reduzco los niveles de pelado, se revierte la formación de estos filópodos. Lo que está indicando entonces que pelado es necesario para la formación de filopodio en este tipo celular. Luego, de manera análoga a lo que hice con la formación del pelo, quise evaluar el rescate de esta formación de filopodio en los hemocitos y hice más las mismas proteínas que probé en la formación del pelo y bueno, se revirtió en prácticamente todos los casos la formación de filopodio, pero también en ninguna de estas células era muy feliz, estaban bastante alternas. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de función de diáfanos, esta es una proteína esencial para el proceso de división celular. Entonces, por ejemplo, acá yo veía muchas células que eran mucho más grandes de lo normal, con más de un núcleo, entonces estaban alterados otros procesos. Pero bueno, la formación de filopodio sí se realizó. Entonces, la siguiente pregunta era, como esta es una proteína muy grande, determinar qué parte de esta proteína era necesaria para cumplir su función. Entonces, como es tan grande, dije, bueno, voy a hacer una mutación grande también y eliminé todo ese terminal de la proteína para evaluar si el amino terminal era suficiente para ejercer su función sobre el sitio completo de actividad. Y efectivamente, la versión delta C de pelado es capaz de inducir filopodio en hemocitos. Sin embargo, cuando evalué el posible rescate del fenotipo en los pelos, no fue posible con el delta C. Entonces, yo dije, bueno, como la formación del pelo requiere de que las proteínas estén en un lugar específico, quizá el dominio C-terminal es importante para la ubicación de esta proteína. Y traté de evaluar la ubicación subcelular de esta proteína comparada con el wild type, pero mediante el TAC-HA no vi ninguna diferencia, al ojo por lo menos, porque en ambos casos la proteína está en todas las células. No se ve como que hubiera una acumulación específica en ninguno de los dos casos. Entonces yo dije que están interactuando en particular con una proteína y por eso se ve la diferencia. Pero en ambos casos encontré que había interacción con diáfanos, con SCAR y con porfirina. En el caso de SCAR veo que hay como una especie de reducción en la inmunoprecipitación, pero en todo caso me apareció la banda que es inmunoprecipitada con el deltas. Entonces, no tengo claro qué era lo que estaba pasando con esa versión de la proteína, pero la hipótesis puede ser que
efectivamente se acumule de manera simétrica y no es posible que nosotros lo distingamos al ojo, o que esté en toda la célula y específicamente se active en la zona apicodistal durante el proceso de formación del pelo, donde él forma un complejo con diáfano y citrofilina, que son proteínas que van a favorecer la polinización lineal de actina, y al mismo tiempo con SCAT, bloqueando de esta forma la polinización ramificada de actina y así permitiendo la formación del pelo. Posteriormente quise preguntarme si esta función está conservada en el celular de mamífero. Para esto utilicé esta línea celular A549, que es una línea celular de cáncer de pulmón en humanos, y hice el ensayo de la herida. Como este es un proceso que requiere la migración celular, que depende directamente del citosqueleto de actina, consideré que era un buen ensayo para evaluar. Entonces, bueno, se hizo la herida, 24 horas después se observó cuánto se había cerrado esta herida. Y para esto utilicé una línea celular mutante para Swim A. Y en este caso se observó que hay un cierre de la herida mucho más rápido que en el control. Y si en este contexto agrego la expresión de pelado, se observa una reversión de ese fenotipo. Y bueno, en el control también se observa como un retraso en la migración celular. La única condición que me dio como diferente significativamente fue el caso de las células mutantes para pelado, donde se observó un cambio como estadísticamente significativo respecto al control. En estos dos casos hay una tendencia, pero no fue significativo. Pero aquí yo quisiera hacer el punto de que la eficiencia de transfección de estas células fue bastante baja, fue aproximadamente 40%, entonces, y aún así se vio un efecto. Entonces yo creo que igual hay que considerarlo. Y también que en este caso se expresó el gen del amor, no el gen de humano. Entonces como que estaría como validando la función de este gen, como que sería amor. Entonces, quizá alguien se podrá preguntar cuál es la relevancia de esto para la neurociencia. Y probablemente ustedes saben mejor que yo que el citosqueleto de actina es esencial en el proceso de neurogénesis, donde es el citosqueleto de actina el que va a ser la guía para posteriormente la entrada de los microtúbulos y la formación posterior de las neurinas. También se ha descrito que es importante durante el proceso de aprendizaje, donde a veces las espinas requieren ser como formadas o bien podadas. Y estos procesos también dependen directamente del citosqueleto de actina. Y también hay unos grupos que postulan que la memoria reside en algunos tipos de espinas, y en la forma estructural que tienen estas espinas es donde se guarda la memoria. Y esto también, la estabilidad de esta estructura depende directamente del citoesqueleto de actina y de las proteínas que lo regulan. Por lo tanto, estudiar el citoesqueleto de actina en estos contextos creo que es bastante relevante. Y a propósito de eso, cuando yo estaba haciendo el postdoc, vi una charla de un grupo que iban a hacer un screen para evaluar proteínas que regulan el citoesqueleto de actina en la formación en el proceso de neurogénesis. Entonces me contacté con ellos y les dije, yo tengo un gen candidato para este screen, y ellos lo utilizaron. Esto es, hicieron una electroporación en embriones de ratón y expresaron pelada en ese contexto. Esta es la neurona control, que ya está archi caracterizada por ellos, donde ven siempre esta forma, donde es una neurona bipolar, que tiene principalmente estos dos como ramificaciones. Y cuando ellos expresaron pelado en este contexto, no se ve muy bien acá, pero lo que vieron es que las ramificaciones estaban alrededor de todo el sol. Ya no estaba específicamente en estos dos brazos, digamos. Lo que está indicando es que el pelado también participa en este proceso, o puede participar, estaría regulando la formación de estas ramificaciones neuronales. Bueno, esta era como un screen que ellos estaban haciendo y lamentablemente la colaboración quedó hasta ahí. Tenemos este resultado. Y es algo que igual la hemos hecho. Entonces, si alguien quisiera colaborar y participar en esta línea de investigación, bienvenido sería. Por otro lado, yo también quise evaluar si es que pegado está ruido abajo de la vía PCP, que es la vía polaridad planar celular, y en las células laterales, en las células epiteliales,
como les mencioné, se acumula de manera simétrica para permitir la formación del pelo en un lugar específico. Y bueno, el readout de esta vía es obviamente la formación del pelo y su polaridad, pero como las células mutantes para pelado no tienen pelo, no voy a analizar esto en ese contexto, por lo tanto voy a evaluar en el omativo, donde también la vía PCP requería específicamente para especificar los fotoreceptores 3 y 4, que van a conferirle una polaridad específica a este omatido, esta estructura asimétrica, y que posteriormente va a ser esencial para el proceso de rotación de esta estructura. Cuando esta vía está desregulada, se observan estos clústeres asimétricos, o no asimétricos, simétricos, esta estructura como de líneas paralelas o bien como esta el ramo recto. Entonces evalué qué pasaba en distintas condiciones de ganancia, pérdida, función de pelado, y si vi algunas alteraciones en la rotación de esta estructura, también en algunos casos aparecieron clústeres simétricos, pero esta era una técnica que no era bastante fácil de utilizar, esto se hacía en el adulto. Entonces, si había alguna alteración en el ojo, iba a ver todo borroso, entonces no era posible cuantificar efectivamente cómo estaba la alteración de esta estructura. Entonces fui a ver en el disco imaginal del ojo, que es el estadio en que está ocurriendo estos procesos de rotación y formación de los clústeres. Y curiosamente utilicé ELAS como un control y vi que las células mutantes para pelado se observa una reducción notoria en los niveles de ELAS. Al principio pensé que quizás las células estaban como, la forma celular era distinta y que eso se veía una reducción, pero no, vi a lo largo de todo el Z del ojo o del disco imaginal y efectivamente la reducción era en todas las células. Entonces me puse a averiguar cuáles son las funciones de ELA. Yo sé que era un marcador neuronal, pero ¿qué hacía? Entonces encontré que, bueno, participó en la creación de neuritas, la ligacional. Probablemente todos ustedes ya saben más de esto que yo. Bueno, también en el spacing alternativo, polidenilización, etc. Entonces quise saber cómo se regula la expresión de ELA. Sé que es un marcador neuronal, pero esto está dado porque la expresión de ELA es reprimida en los tejidos neuronales y esto está dado a través de microRNAs. Entonces, mentira, no, me acordé de los otros papers que han descrito la función de este gen y en Cielegans describen como parte de un complejo ligasa, donde ellos proponen como blanco acelerado a rojo, si van la axonal. Y este otro grupo que publicó antes que nosotros, hizo esta investigación en drosófila y también en líneas celulares. También describen esta proteína como parte de un complejo ligasa, pero ellos proponen como blanco a linasta y en particular hablan de la degradación del microRNA 7. Y como ellos publicaron antes que nosotros, tuvieron derecho a ponerle el nombre, entonces por eso dorado. Ellos le pusieron dorado, entonces el lado en realidad se llama dorado. Yo tengo que acostumbrarme a cambiar el nombre. Y entonces, ELA es regulado por microRNAs, estos en particular, son descritos. Y mi pregunta es si en este contexto más neuronal, cuando Torreo estaría actuando como parte de un complejo de ligasa, específicamente regulando los niveles de estos microRNAs. Y por eso la ausencia de dorado en este contexto podría estar mostrando la reducción de los niveles de esto. Sí, esto es algo en lo que estoy trabajando actualmente, quiero responder esa pregunta. También estoy empezando a hacerme amiga de los peces, los peces. En particular, he estado trabajando en un proyecto con FASTA relacionado con la modificación farmacológica de P2Y12, pero además quiero evaluar la función que tiene Swim 8, dorado pelado, en este contexto, dado que hay una pequeña descripción de una tesis de magíster, pero esos resultados no están validados y están como en duda. Por ende, quiero evaluar qué está pasando en este modelo y, bueno, es algo que no está publicado, así que va a ser interesante de analizar. Bueno, eso tenía para contarles. Quisiera agradecer bueno, a mis laboratorios pasados, el laboratorio de Adora Rice, Patricio Green, Marek Lotzi, los colaboradores y los laboratorios
presentes en el laboratorio de Kate y de John, y bueno, las personas que nos ayudan en la Nacional 2, las instituciones que me han recibido y las agencias que han financiado por este trabajo también. Muchas gracias. Se me había olvidado decir una cosa importante, que el proyecto de Iniciación a la Academia tiene esta cosa tiene un director, en este caso es Kate Whitlock, entonces ella ha sido patrocinante de Claudia para que pueda avanzar en la instalación de su propio laboratorio. Bueno, ¿tiene preguntas yo? Andrea. Hola, gracias. Primero tenía una duda con respecto a IVAX, el ortólogo del gusano. ¿Eso está confirmado que son reales ortólogos? Porque tú partiste diciendo que tenían homología en varios animales, hablaste Sí. de ese, pero después O sea, no cumplió en la condición 1 de la ortología, que es que tengan una función similar. ¿Esa función de la ubiquitinación todavía está vigente o ya la descartaste? no, para mí está vigente. De hecho, mi teoría es que puede que esta proteína tenga una funcionalidad distinta dependiendo del contexto celular. Entonces, yo creo que probablemente en el contexto del sistema nervioso funciona como ubiquitin ligasa, que es lo que se ha descrito, va relacionado como con eso, y en el contexto epitelial puede que su regulación sea principalmente sobre el citoesqueleto de actina. A veces, no sé, está en esta existencia de estos microexones que generan un espectro alternativo y hace que la proteína tenga una funcionalidad completamente distinta. No sé cuál es el mecanismo, por eso, o sea, tengo algunas teorías que tienen que ver con el extremo 3 UTR de estos transcritos, que podrían estar regulando de manera diferencial su expresión y su función dependiendo del contexto, pero no he descartado que tenga también la función ubiquitin ligasa en rostro. Claro, porque en realidad mi pregunta iba para otro lado, después de aclarar esto, que tú mencionaste los resultados con los ratones, Sí. en donde aparentemente la sobreexpresión induce la producción de neuritas, es desordenada, pero induce la producción de neuritas. Entonces, ¿tú has visto si el ortólogo en el gusano es necesario para la regeneración? Porque hay unos screening muy buenos que están hechos con ablación láser de neuronas particulares, donde hay una lista de cosas que tienen que ver con el citoesqueleto y que son necesarias para la formación del cono de crecimiento y finalmente la regeneración Sí. del tejido. De hecho, esa era como una de las cosas que me hubiera gustado hablar, no lo he visto, pero efectivamente en C. elegans ellos describen, de partida no es letal, la mutación en C. elegans no es letal, son totalmente viables, son lentos. Y ellos describen que hay un problema en la guía axonal. Entonces, claro, a mí me calza con que puede tener el efecto también sobre el defecto en la guía axonal, puede ser por el efecto en el circuito de actina más que el efecto ubiquitin ligasa, porque ellos describen esta función ubiquitin ligasa sobre el robo. Ellos proponen que solo degrada robo cuando está mal plegado, que entonces describen a EVAX como un sensor de proteínas mal plegadas, en particular robo, y que cuando está mal plegada lo envía a degradación. Entonces es mucho más rebuscado que simplemente regula el citoesqueleto de actina y por eso regula la guía axonal. Sí. ¿Una pregunta? Mientras yo tengo. Yo tengo más. Claudia, es muy, probablemente muy sencilla mi pregunta, pero me llama la atención los ensayos de herida que hiciste. Ujú. ¿Sí? Esas células son de cultivo. Sí. Sí, a lo mejor todos saben, yo no sé, pero me podría explicar porque hice una herida, o sea, sacaste las células y te las eliminaron. Eso en el fondo. Ah, Sí, de simple. Bueno, se dejan, por ejemplo, sin suero, sin comida, para que el cierre de la herida no sea porque se dividieron, sino porque migraron. En esencia, eso es. Bueno, obviamente lo que yo hacía era ponerle una marca para saber específicamente dónde tomar la foto, porque como la placa es más grande, para tomar la foto en el mismo lugar y poder cuantificar bien. gracias. Yo tenía una pregunta, porque parte del problema es que no se sabe qué es lo que hace esta proteína o hace muchas cosas. Ujú. Y es importante la localización, ¿no es cierto? Y no queda claro, para mí no me queda claro si es una proteína soluble citoplasmática, si es una proteína pegada a la membrana, por ejemplo, periférica de la membrana, o es proteína integral de membrana. O sea, hay algún estudio como más molecular que. Entonces, ¿cuál? Sí, Está descrito
Una proteína que se encuentra en todo el citoplasma. Pero Soluble. está es soluble en citoplasmática. En todas las células que se ha visto. Bueno, como la mayoría de las células, está en todo el citoplasma. No, porque una de las cosas que me acuerdo que conversaba con Ana María, que hemos colaborado con ella harto, también está todo el proceso de fusión de membranas. Y resulta que para la formación del pelo necesitas también fusionar membranas, que el pelo no va. Es una extensión de la membrana celular. Por lo tanto, necesitas fusionar membranas. Y eso lo has estudiado, o sea, alguien ha mirado. ¿Ya? Ahora, la mayoría de la que se empezó a publicar sobre esto en 2020, creo, aparte de la de Cielo, empezaron a publicar, pero todas las publicaciones son respecto de su función como parte del complejo ligase. Ahora, hace poco me escribió alguien que está investigando este gen en Rusia y lo está estudiando en el contexto de la formación de la drosófila y me escribió porque él, claro, obviamente estaba buscando la función ligasa en ese contexto y me dice no veo nada y creo que encontró el paper y creo que ese es el respuesta porque parece que en el ovario también la función va de la mano de la citoactina más que de la vía ligasa. Así que pareciera que su función es contexto dependiente. Como en un tejido tiene una función y en otro tejido. Ahora, entender qué es lo que regula esa diferencia de la función, algo que también quiero evaluar. Andrea, Pero el nombre es lo de vos y el feliz. muchas de las cosas que tú nombraste se juntan con el problema de reciclaje y proteína de mercado. Lactina, guá, Sí, cosas. sí. ¿Cómo está la ramificación a lo mejor tiene que ver? Sí, es que esa era como otra teoría que habíamos visto cuando la formación de filopodio. Hay quienes dicen que en realidad no es formación de filopodio, sino que se retrae la membrana y por eso se forman esas estructuras. Pero, por ejemplo, para responder eso, yo hice tinciones con FACIO, que es como un marcador específico de filopodio, que es un estabilizador, y eran como positivas. O sea, en ese caso no tenía que ver con la retracción de la membrana, sino que la formación de estructuras de filopodio. La expresión de proteínas y cuánto duran en la membrana es donde están metidos muchas de las cosas. Sí, sí, porque las proteínas que regulan el sitio de esqueleto de actina, bueno, y la curvatura de la membrana, sí, pero esta, bueno, yo creo que sí, también está en la membrana, pero no he podido como analizar específicamente ese, y que es una buena, otra línea más que se puede explorar. Sí, es que tiene muchas opciones para Es analizar. que de verdad no sabemos si es pelado o dorado. Que te voy a proponer una idea, pero ¿cuál es la conexión con el app de nuevo? La pérdida de función de pelado genera una pérdida de los niveles de L. Ya. ¿Esta proteína tiene dominio de unión al RNA o de otras proteínas que unan RNA? Porque es un factor de splicing, es Sí. nativo. Sí. Tú dices si pelado tiene dominio de unión. Si se une a ELA o la regulación tiene más intermediarios. No lo he evaluado, pero es probable, porque es tan grande y tiene tantos dominios de unión a otros, por ejemplo, tiene muchos dominios SH2, que son dominios como genéricos de unión a múltiples proteínas. Entonces, no me extrañaría que sí interactúe con ella directamente. Porque parece que la solución, no sé si es la solución, pero otra avenida es ver qué es lo que está haciendo en un contexto non-bias, es decir, hacer un análisis ómico Claro. de qué es lo que está pasando tejido específicamente, digamos, si Sí. puedes aislar tejido, mejor aún. Sí, de hecho, eso es lo que tengo en curso. Estoy expresando este género testigo, como hablamos que podemos hacer eso, y quiero evaluar como a nivel de proteína y de mensajero la expresión de ELA, por ejemplo, en particular, para determinar si es que está regulando sus niveles específicamente en cerebro y como control tengo el ALA. Entonces, sí, es algo que está en progreso. Sí, el ALA es muy bonito. Sí. Muy interesante tu presentación, muy interesante. Tunneling Nanotubes, ¿lo conocen? Chicos, Tunneling Nanotubes.
que son prolongaciones de ventanas de Sí, sí, podría estar involucrado y eso es interesante porque aparecen especialmente en células enfermas, me dijeron. Y la otra la pregunta, como no lo escuché, yo creo que no hay nada. sí. Pero no sé, no trata de la inflamación. Entonces no sé si hay más o menos expresión en el cerebro de animales que tengan alguna enfermedad que presenten tener inflamación. Expresión de este gen no está descrito, no lo sé, pero sería interesante hablar. Es que hay muchas cosas que mirar Por ejemplo, pero sí, es algo que quiero evaluar y probablemente en tercera sea mirar. una forma de propagación de la muerte celular puede involucrar perfectamente organizaciones celulares que van de una región del cerebro a la siguiente y así avanzando. Sí, No solamente por moléculas de salud. sí, es verdad. Ramón. Hay diferentes tipos de pelo, pero tú además no hablaste todas son como el sistema nervioso, ¿cierto? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que determina la forma del pelo? Porque hay unos pelos que se van así, te fijas por la están Sí. al frente. En el caso de los drosófilos, el agua participa en la formación de los pelos más pequeñitos, que son los pelos cuticulares. Y estos son, es como un estereotipo, son todos y está regulado, bueno, por las vías que mencioné, como el tamaño y la longitud está regulado también porque en cierto momento se decide que ya no hay que seguir polimerizando y ahí llegan estos factores que bloquean la polimerización. Entonces es como algo intrínseco, no sabría cómo decir paso a paso qué es lo que está pasando. Estos pelos son sensoriales. No, estos son pelos como epiteliales, son chiquititos y se ha propuesto que participan en la regulación como del flujo de aire que se está volando, pero no son sensoriales. Los sensoriales son como unos más grandes, Yes. son las más roquetas. Ahora, la membrana misma, por supuesto, la pregunta, la membrana misma debe ser totalmente diferente de la otra membrana, o sea, debe tener algo especial para hacer crecer el pelo, ¿no? En particular, necesita energía. O sea, la polimerización de actina necesita energía. De aspa. Sí. Se va, pero esa es la gracia del citoesqueleto de actina, que para formar el pelo requiere de la actina unidad ATP, que como que tiene este proceso de 3 mili, que después en la ATP está como en la punta que va creciendo, y la parte de atrás, digamos, la parte como donde se inició, va degradándose a ADP. Entonces así va como reciclando la energía, digamos. Al final, el gasto mayor en el proceso de polimerización de actina es la nucleación, que es como el inicio, cuando comienza. Y ahí están como los factores de proteínas que favorecen ese proceso, como la diáfano o en el otro caso el policardosis, como los que... Los mundiales. Sí. Claudia, gracias, muy bonita tu presentación. Disculpa si se me pasó. El dato es escrito en qué células de Drosophila está expresada esta proteína, porque obviamente donde se forman los tricomas, infiero que también hay tricomas por la formación de ese esqueleto, pero Es una proteína bastante ubiquina. Ah, sí, sí, eso no. Sí, sí, su ubico. Gracias. Bueno, casi todas las proteínas que regulan el citosqueleto. Sí, Sí. Claudia, en las voz que da sin pelo, ¿el fenotipo es solo eso? O sea, no hay otra. Porque si es tan único a la proteína, uno podría pensar. Es que es letroso. Es letal. Es letal. Entonces, si el gen no está en toda la mosca, no hay mosca. Se muere en el embrión. Por eso tenemos que hacer esta técnica de inducir mutantes como en un grupo de células para poder estudiar qué está pasando. Claro, y es difícil saber en realidad qué más cosas hace si no alcanza a desarrollarse la. Claro. Por ejemplo, yo traté de ver como en los axones del ojo, esto fue otra colaboración en la Universidad de Chile, y en los axones del ojo mutantes se veían prácticamente igual a los controles. Entonces, en ese contexto, aparentemente no, como que no sería relevante. Pero Y se podría, por ejemplo, generar la mutación en un adulto ya usando técnicas que son así como fundir. en algún, o sea,
sea, ya Se tienen. tengo que inducir la formación de estas células mutantes previo a que llegue al adulto porque se requiere división celular para poder generar, que es una recombinación. Pero requiere de proceso de mitosis. Entonces tiene que ser desde el adulto, pero puedo generar la formación de mutantes en un tejido específico y evaluarlo después en el adulto. Pero no lo puede hacer el RNA en el adulto. Sí, sí, también se hace. Pero el efecto, por ejemplo, cuando uso el interferente claro, se ve la ausencia de pelo, pero en algunos casos se ve como que se alcanza a formar un poquito, porque probablemente en algunas células no se eliminó la expresión de pelado por completo. Entonces, en ese sentido es como mucho mejor utilizar como el marquene y ver las células mutantes en sí, que sabemos que no tienen energía. Sí, muchas gracias, súper bonita tu presentación. Quería saber si las distintas mutaciones que producen distintos fenotipos. No, de hecho al inicio de la tesis comparé la mutación que se había obtenido en el screen primero, que no estaba caracterizada, con las dos mutantes disponibles y todas generan el mismo fenotipo. Son letales y tienen la ausencia de pelo. Después yo me quedé con una sola y no analicé en cada caso si es que todas tienen el mismo efecto. Por ejemplo, el hermosito usé una sola que ya había usado. Quizás podría. Sí, genera la mutación en un stop codon como anticipado, ¿no? Entonces genera un pedazo de proteína no funcional. Sí. Bueno, creo que ya le hemos estrujado bastante. Sí, muchas gracias.